Como muchos sabrán, esta mañana detuvieron al presunto violador y torturador de una joven de 20 años en el Borbollón, Las Heras, uno de los hechos que más han conmocionado a Mendoza en los últimos tiempos. Y para hablar del tema estamos en comunicación con la ministra de Seguridad, Mercedes Ruz. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estos minutos. Y en principio consultarle concretamente cómo se llega a la detención de este sujeto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos ahí en el estudio de la audiencia. Bueno, la verdad que fue un operativo largo de una semana y bueno, se llega a esta detención a partir de un informante, bueno, que resultó después ser la hermana. En los primeros momentos, ustedes saben que, bueno, nos pidió no relevar cuál era la identificación de esta persona, pero bueno, sí, personal de investigaciones del área de delitos contra la integridad sexual estaba en contacto con varios núcleos familiares de este sujeto, justamente a la espera de cualquier dato, pero también en una vigilancia activa, ¿no? Respecto de cuáles podían ser los movimientos de esta persona, ¿no? En búsqueda, ¿no? De su impunidad o de que no fuera encontrado, con lo cual ya había gente en contacto con la familia. La oficial Magalina Tel fue la que se puso en contacto con la hermana, porque ya venían en contacto en una investigación dirigida, ¿no?, por el director de esa área, que es Diego Gómez. Así que bueno, a partir de allí la policía se moviliza a una zona que sería la zona de influencia, zona en la que anoche estuvieron haciendo un rastrillaje. Parece que este sujeto había estado en horas de la mañana temprano allí, y unos obreros lo habían visto, y bueno, a partir de eso llega ese dato a la hermana y la hermana se comunica con esta oficial de la policía, se traslada a Policía de Investigaciones. Luego de hacer una vigilancia activa de donde él estaba, determinan que es este sujeto y proceden a su aprehensión, ¿no? Bien. Entonces, ¿esto descarta la versión de los supuestos albañiles, que son quienes habrían avisado a la policía, o ellos también llamaron? Los albañiles en principio lo que hicieron fue identificarlo, ¿no?, y comunicarse con la hermana, que es quien termina de Ah, decir, bien. bueno, que realmente sería el sujeto, y a partir de allí la policía lo que tiene que hacer, obviamente, como medida previa, es ir al lugar, hacer la vigilancia y determinar, ¿no?, si es el sujeto del que estábamos hablando. Hasta aquí habían llegado, había mucha información que no era precisa, ¿no?, datos falsos. Y eso había de alguna forma obstruido alguna parte de la investigación. Por eso es tan importante, ¿no?, estas primeras tareas para identificar qué era el sujeto y a Claro. partir de allí lograr la detención. Bien, ministra, en adelante, bueno, el trabajo de la justicia, pero ¿qué detalles nos puede dar en relación a cómo fue la detención, si manifestó algo, si opuso alguna resistencia, en qué estado estaba? Bueno, la verdad que el estado estaba como si hubiera estado sin comer, en un estado que, es más, hasta no puso mayor resistencia, ¿no?, a esa detención. Como digamos, en un estado que de hecho estuvo parece bastante tiempo desolado, sin nadie que lo atendiera, lo cual da cuenta de la gravedad del hecho, ¿no?, y que nadie lo ha querido, digamos, esconder. Claro. Un hecho bastante grave, en donde obviamente arriesga una pena alta, porque vos bien lo dijiste, ahora queda a disposición de la justicia, pero nosotros no nos desentendemos de este caso. Primero porque cualquier caso, ¿no?, en donde logramos una detención y una aprehensión es un caso más en orden al mensaje de no impunidad, y sobre todo en casos tan graves como este. Nosotros lo seguimos, así como acompañamos a la víctima con el área de asistencia a la víctima, con los psicólogos y demás profesionales. El caso de los detenidos en causas graves, nosotros lo seguimos también. Queremos allí una pena grave y máxima, no solo teniendo en cuenta el abuso sexual con acceso carnal, que ya tiene una amenaza punitiva alta, ¿no?, de hasta 15 años, sino también entendemos que por el prolongado tiempo que este sujeto tuvo a la víctima, ¿no?, también hay una privación clara y Claro. legítima de la libertad, que es un delito que tiene Claro. que concurrir allí también, ¿no?, y que lo tienen que imputar. No, por favor. No, ministra, la última de mi parte era consultarle qué análisis hace en cuanto a cómo funcionó el sistema, considerando que este hombre era buscado desde noviembre, porque
había abusado de sobrinas y volvió a abusar. Y finalmente eso fue, lamentablemente, lo que fue determinante para que ahora esté preso, pero no se lo estaba buscando. ¿Qué análisis hace? Bueno, no estaba imputado en esa causa, la verdad que había un pedido de captura de noviembre. En ese momento se habilitaron 2 allanamientos, los 2 allanamientos fueron realizados por la policía, eso está la constancia, es decir, todas las medidas autorizadas judicialmente, la policía las hizo, no tuvieron resultado positivo en esa ocasión. Este hombre ha pasado por cerca de 5 domicilios en estos últimos meses. Eso también queda constatado digamos, en el sistema integral de antecedentes, los distintos domicilios, y ha estado en situación de calle por algunos momentos, con lo cual, bueno, eso ha dificultado obviamente la búsqueda de esta persona. Que no hubiera una imputación en su contra hace que no fuera un pedido que estuviera con alerta roja. No obstante, yo entiendo que ahora, No, bueno, con esta pero detención, suele se le van a imputarse acumular después. todas las causas. No, bueno, pero suele imputarse, de hecho, cuando hay gente denunciada, se la detiene, después se la termina imputando. No es un requisito fundamental para que se pusiera en objetivo su búsqueda como algo Claro, fundamental después de abusar de 3 menores, presuntamente. presuntamente, según la denuncia. No, por supuesto, es un caso de gravedad el tema de una denuncia de menores respecto de este Claro. sujeto, que como digo, ese caso junto con varios anteriores van a ser acumulados ahora y se van a investigar en su conjunto, y bueno, ahí sí también arriesga, ¿no?, esa acumulación de causas y de importancia, ¿no?, sobre todo. Ministra, finalmente mañana lo van a imputar a este hombre. ¿Qué dato nos puede precisar? ¿Horario? Bueno, el horario no lo manejamos nosotros desde el Ministerio de Seguridad, eso lo maneja el Ministerio Público Pero puede Fiscal. saberlo, por eso le De pregunto. nuestra parte, sí se hizo todo el circuito necesario en orden a la identificación y demás. Mañana a la hora que el Ministerio Público nos pida, allí estará este sujeto para la imputación y Ujú. para todas las imputaciones que vengan, porque entendemos que si se abre el resto de las investigaciones, bueno, tendrá varias acusaciones más, no solo esta. Ujú. Así que bueno, seguramente mañana va a ser un día intenso. Nosotros seguimos también acompañando a la víctima desde el punto de vista de las licenciadas en psicología y ofreciendo también esa protección, ¿no?, a Zoe y a su familia. Para cerrar, entonces, respecto a la pregunta de Marisol, ¿no es que hay un mea culpa o una autocrítica del Ministerio respecto a si hubo algún tipo de falla en la búsqueda anterior, después del presunto abuso a 3 menores? No, a ver, todo el tiempo nosotros estamos reconduciendo y estudiando, ¿no? Y sobre todo el caso de paraderos, de pedidos de captura, bueno, ¿qué pasa, ¿no?, con la efectividad de determinadas medidas? No quiere decir que en este caso nosotros no estemos. Es más, yo hubiera querido detenerlo y fue la comanda a la Policía de Investigaciones el día 1, ¿no?, de este hecho. Eso no es así. 5 días son 5 días que pesan, ¿no?, para el personal policial, de acuerdo a las órdenes concretas que tenemos, ¿no?, respecto de la rigurosidad y sobre todo con un caso como este. Así que no es lo mismo un caso que otro, no es lo mismo que esta persona tuviera pedido de captura a que no la tuviera. Por supuesto que ahí y hubieron conversaciones con la policía, con el personal de investigaciones, con la gente que tuvo a cargo esa causa, por supuesto. Bien. Eso, por supuesto que hacia adentro, ¿no?, se Claro. reconduce en qué pasó, ¿no?, con esa causa y con ese pedido de captura. Nosotros Claro, todo el porque en la tiempo estamos... prevención, digo, que hacen tanto hincapié desde su cartera muy bien, si en este caso hubiese habido prevención, este último hecho de abuso quizás no se habría dado si hubieran dado a tiempo con él, a partir de del otro Si lo pedido. hubieran detenido y se hubiera quedado en prisión preventiva, claro que no, ¿no? Por eso, Es un escenario hipotético claro. si en la otra búsqueda Nosotros hubieran todo dado el con él. tiempo estamos controlando a través del sistema biométrico, lo tenemos instalado, obviamente las alertas de pedido de Sí. captura,
y ese control que hacemos en la calle con ese sistema que tiene la policía y que cada vez tenemos más sistemas incorporados, nos permite justamente, o nos permitió en el 2024 haber controlado con sistema biométrico a cerca de 3 millones, ¿no? 3 millones de reproducciones de biométricos. Y a Bien. partir de allí obtenemos las detenciones que obtenemos, Claro. digamos, cerca de 463 por día. Eso, gran porcentaje de eso tiene que ver con alertas de pedidos de captura, ¿sí? Ok. Muchas son Excelente. aprehensiones que tienen que ver con la ley de policía, muchas son aprehensiones que tienen que ver con actitudes sospechosas en el marco de algún procedimiento y muchas tienen que ver con alertas que surgen, ¿no?, en el biométrico y que son de pedidos de captura. Es decir, que eso se hace diariamente, ¿no?, respecto de personas que tienen alerta o pedidos de captura judicial. Ministra, muy amable por atendernos. Que tenga buenas noches. A ustedes, gracias. Gracias. Era la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Ruz.